Abrimos ya este último bloque con la presencia del economista Matías Zurt para analizar las principales noticias económicas de estos últimos días. Matías, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias a vos por estar aquí una vez más. Y como hablábamos en el primer bloque, en estos últimos días el riesgo país se ubicó en su nivel más bajo desde el 2019. Ayer llegó a perforar los 900 puntos, pero luego rebotó y hoy se situó alrededor de los 950, 960 puntos, que igual es un nivel inesperado inesperadamente bajo. Matías, ¿cuáles son los factores, las cuestiones que crees que están generando este resultado que hace algunas semanas la verdad no preveíamos? Sí, yo creo que el principal factor que explica tanto el tema del precio de los bonos y de la caída del riesgo país como de otros que seguramente comentaremos después, tiene que ver con la recirculación de los dólares que entraron por el blanqueo, un blanqueo muy exitoso, particularmente en el segmento de blanqueo de efectivo, a diferencia de lo que había sido, por ejemplo, el blanqueo de 2016, que fue muchísimo más grande que el actual, pero con poco efectivo en relación al resto de los activos. Eso hace que esa liquidez se transforme en préstamos para las empresas, en licitaciones de obligaciones negociables y en inversión de esos dólares en bonos, en títulos públicos, que hacen subir el precio y caer el riesgo país. También a eso, que es como el trasfondo y lo más importante, me parece que se sumaron distintas buenas noticias que fue recibiendo el gobierno que lo ayudaron a extender esa buena onda del mercado, el dato de inflación que vino en 3,5 y que nos está dando nosotros la consultora ya yendo a la zona de 3 para este mes, encuestas de confianza del consumidor que vinieron para arriba, confianza en el gobierno que vinieron para arriba, hasta las lluvias, podríamos decir, de los últimos días, que empieza a mejorar un poco la perspectiva de cosecha y de oferta de dólares del agro para el año que viene. Hay como distintas cositas que se encadenaron para prolongar ese optimismo. Sí, hablamos también, por ejemplo, de esta garantía que ha dado el gobierno esta semana de que se va a cumplir con el pago del próximo vencimiento de la deuda pública, ¿no? Exactamente. Ahí el mensaje del gobierno trató de ser bien claro, garantizando todo el pago, tanto de intereses como de capital para enero. Los intereses ya los habían comprado al Banco Central, los giraron ahora, por eso vimos esa caída en reservas cuando se hizo el giro. Y para el capital se está hablando de que estaría muy avanzado el tema del repo con algunos bancos internacionales y con la expectativa de que para los vencimientos de julio el nivel de riesgo país sea lo suficientemente bajo para no tener que recurrir a este tipo de canales de financiamiento más heterodoxos, sino que ir al mercado abierto y decir, bueno, renuevo a un rollover de esta deuda. Y también mencionábamos en el primer bloque el saldo positivo que ha tenido el Banco Central por sus intervenciones en el mercado cambiario, que este mes superaron los 1.500 millones de dólares, una cifra realmente también inesperada, meses atrás. 1.500 millones de dólares, las mayores compras para un mes de octubre, si no recuerdo mal, en más de 10 años del último tiempo, quebrando la mala tendencia que habían mostrado junio, julio, agosto y septiembre, donde se venían perdiendo o en un terreno neutro, y eso de nuevo tiene que ver con la recirculación de dólares del blanqueo. O sea, esos dólares se están yendo a créditos de importadores, a créditos de exportadores, a créditos de empresas en general que pueden estar calzados en moneda extranjera. Esos dólares, por la propia regulación del sistema financiero, se venden en el mercado de cambios y es ahí donde el Banco Central logra comprar reservas. Es decir, esta compra de dólares que estamos viendo no responde a un saldo comercial súper abultado, sino que viene más por la cuenta financiera, diríamos. Claro. Que es un poco a lo que apuesta el gobierno. El gobierno dice, miren, quédense tranquilos, que los dólares van a aparecer. Si no están en la cuenta corriente, van a venir por la cuenta financiera. Bueno, ese primer flujo de dólares de cuenta financiera no es un flujo de inversión extranjera directa, de inversión real a largo plazo, está arrancando por la inversión financiera de más corto plazo. Esta es la mitad llena del vaso, pero aún todavía estamos hablando de un riesgo país elevado, lejos, por ejemplo, de los menos de 500 puntos de países como El Salvador y Honduras. ¿Qué está faltando en la Argentina para que alcancemos por lo menos esos niveles? Bueno, tenemos algunos fundamentos todavía un poco desordenados, particularmente cuando analizamos el balance del Banco Central. Es un tema que, si bien el gobierno trata de
de comunicar esto de que el problema de los pasivos remunerados están resueltos. La verdad es que más que resueltos se transfirieron de un lugar a otro, de una caja a otra, y eso sigue generando algo de temor, porque hasta que no se eliminen los controles de cambio no vamos a estar seguros de cuál es la verdadera demanda por pesos que tenemos los argentinos, ya sean por pesos líquidos como por pesos en instrumentos. Bueno, más de que el Banco Central tiene un patrimonio neto negativo, ¿no? Entonces no puede responder ante una demanda de dólares de mercado, ¿no? Del lado del pasivo, la duda respecto a cuántos pesos queremos tener. Del lado del activo, 4.000 millones de dólares netos negativos de reservas todavía tiene el Banco Central. Si descontamos el BOPREAL nos vamos casi a 6.000 millones de dólares. Entonces, los flujos en las últimas semanas, en los últimos 2 meses, están yendo en una buena dirección, pero todavía hay algunos problemas de stocks y algunos problemas de fundamentos importantes. Y saliendo del tema estrictamente económico, me parece que la debilidad política del gobierno y la duda de mediano y largo plazo que puede tener todo el mercado, tanto local como internacional, de cuánto de todo lo que se está haciendo es reversible y cuánto no, me parece que es una piedra muy difícil de correr del camino de la Argentina, que ya ni siquiera depende exclusivamente de lo que haga el gobierno. Depende de lo que haga el gobierno, de lo que haga la oposición, de cómo se organiza el resto de los partidos políticos, particularmente el peronismo, de la interna entre Cristina Kirchner y el otro candidato peronista. Entonces, todo eso es un ruido político que a la Argentina le complica la existencia. Posiblemente recién tengamos una pista respecto al futuro de eso en las elecciones del año que viene. Exactamente. Exactamente. O sea, ahí posiblemente haya que esperar, ¿no?, para realmente recuperar la confianza del mundo para la Argentina, ¿no? A veces cuando el gobierno deja traslucir de que su intención original sería transitar todo el año que viene y llegar a las elecciones con controles de cambios, creo que tienen miedo a esa volatilidad que puede ocurrir en los meses previos. Yo recuerdo la elección de medio término de 2017, donde la competencia en ese momento en Provincia de Buenos Aires era Esteban Bullrich, Cristina Kirchner, tuviste volatilidad cambiaria muy fuerte, que después, como se confirmó la victoria del gobierno de Macri, esa volatilidad cambiaria desapareció. Pero ese Banco Central de aquel momento tenía mucha mayor capacidad de respuesta ante una volatilidad transitoria por motivos políticos que el actual Banco Central. Entonces, creo que eso está presente también en el propio entendimiento del gobierno. Bueno, y continuando, ¿no?, con esta idea, ¿no?, del vaso medio lleno y el vaso medio vacío, mientras hay cierta euforia en el sector financiero, la economía todavía viene creciendo a un ritmo muy, pero muy lento. ¿No? El último resultado del INDEC, 0,2% arriba en agosto, en la serie, como es desestacionalizada. Digo, ¿la expectativa de un crecimiento del 5% te parece que es posible? Nosotros estamos bastante más conservadores, estamos más en un 3-4% para el año que viene. Va a depender mucho de justamente lo que hablábamos recién, de cuánta volatilidad preelectoral haya y cuánto eso te meta ruido en la economía real. Si eso estuviera muy acotado, quizás por rebote y por efecto arrastre, podría llegar a un 5% el año que viene. A mí, más que la velocidad de la recuperación, una cosa que me preocupa, a diferencia de otras salidas de recesiones, es la heterogeneidad muy marcada en términos de los sectores. Tenés 4 o 5 sectores que te empujan al 7, 8, 10% y un montón de otros sectores que se quedaron bastante atrás y a los cuales les va a costar recuperar. Tenés todo lo que es industria, construcción, comercio interno y demás, que va a una velocidad muy diferente a la del agro, a la de la minería, a la del petróleo y a la del gas. Muy bien, Matías, muchas gracias. Gracias a vos. Cerramos entonces el programa de hoy con el detallado análisis del economista Matías Zurt sobre la situación y las perspectivas de la economía argentina. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.